Hola, buenas tardes, bienvenidos a CDU, bienvenidos a nuestro webinar sobre el Máster Universitario Oficial en Abogacía. Soy Eduardo Alonso, soy responsable de información y admisiones de CDU y con nosotros tenemos a el doctor Talavero, Víctor Talavero, uno de los profesores de CDU, que además Hola, de buenas tardes. profesor, pues es abogado ejerciente especializado en Derecho Mercantil y Derecho Concursal. Ha trabajado para la Embajada de España en Malta y ha sido miembro de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio Central de Titulados Mercantiles Empresariales. Siempre me gusta comenzar la sesión poniendo un pequeño vídeo para que conozcáis CDU, nuestra universidad. Sabemos que persigues un sueño, crear tu futuro, y que te espera un gran reto, vivir la universidad. En CDU, centro adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos, queremos apoyarte a conseguirlo. CDU es mucho más que ir a la universidad. Es sentirte universitario y sacarle todo el partido a una etapa apasionante de tu vida. Es sumar y actualizar conocimientos y desarrollar habilidades que incrementen tu valor. En CDU serás y te sentirás parte de un equipo. Descubrirás por ti mismo el mercado profesional. Dispondrás de la más moderna tecnología. Y además todo ello en el mismo centro de Madrid. En CDU contamos con profesores que te acercan a la realidad. Mentores que te orientan en tu trayectoria. Personal de servicio que te hará todo más fácil. En CDU tenemos un compromiso ético que expresa una manera de ser y de pensar. Hoy tu futuro te espera en CDU. CDU, tu carrera es la nuestra. Muchas gracias y nada, Víctor, todo tuyo. Muy bien, muchas gracias, Eduardo. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a esta jornada de presentación del Máster Universitario Oficial en Abogacía. Este máster, en primer lugar, lo que desde luego que tenemos que tener todos muy claro es que es habilitante para el acceso a la profesión de abogado. Es decir, es un máster esencial para nuestro desarrollo profesional en el ámbito jurídico y, desde luego, sí, nuestro objetivo es el ejercicio de la abogacía. La gran ventaja que tiene estudiarlo en CDU es que además vamos a contar con toda la ayuda que vamos a necesitar para la preparación para el examen de acceso a la abogacía. Es un examen que, es oficial, propone el Ministerio de Justicia y tiene una serie de un formato preestablecido. Es tipo test y desde luego que CDU, el material que va a poner a disposición, está fundamentalmente diseñado para facilitar a los alumnos la adquisición de los conocimientos necesarios para poder pasar este examen y, desde luego, sin olvidar adquirir conocimientos que van a ser de gran utilidad en el ejercicio de la profesión. Así que, sin más dilación, voy a comenzar con esta jornada y habitualmente lo que suelo hacer, porque creo que a los asistentes les interesará saber el desarrollo de la misma, es el compartir el índice de esta presentación. En este caso, en primer lugar, vamos a ver los requisitos de admisión, que es fundamental en este tipo de másters, porque, como vamos a ver, no todos los estudiantes pueden acceder a él. Hay una serie de requisitos, porque al ser un máster habilitante, pues desde luego que, en primer lugar, aquel estudiante que quiera matricularse tiene que estar en posesión de un título específico que ahora veremos a continuación. Desde luego, título en Derecho, grado en Derecho o licenciatura. Después vamos a profundizar más en qué es esto de máster oficial habilitante. Después
vamos a ver el programa, el plan de estudios. Creo que esto es interesante a cualquier alumno que esté pensando cursar cualquier tipo de oferta académica, es conocer el programa, cuál es el plan de estudios, qué asignaturas vamos a ver y, bueno, el objetivo de este bloque tercero va a ser profundizar sobre estas asignaturas. Finalmente, en el bloque cuarto, veremos algunos datos significativos de interés. En el quinto, ¿cómo lograremos alcanzar los objetivos académicos propuestos? Bueno, esto es muy importante porque es cierto que cuando nos matriculamos a cualquier titulación, lo que esperamos es alcanzar los objetivos académicos deseados, ¿no? Pero, claro, ¿cómo los vamos a conseguir? ¿Cómo lo vamos a alcanzar? Por nuestra parte, a nivel de estudiantes, desde luego que vamos a dar el 100% para conseguirlos, pero siempre una ayuda pues no está de más y desde luego que en CDU la vais a tener. Veremos la función y el perfil del profesorado, el campus virtual y las colaboraciones especiales. Estas colaboraciones especiales se refieren a las bases de datos jurídicas actualizadas con las que CDU trabaja. Muy importante, ya lo veremos porque en Derecho, como sabéis, las normas son muy dinámicas, cambian constantemente y estar actualizado es capital para lograr estos objetivos académicos. Finalmente, salidas profesionales, porque el ejercicio de la abogacía, desde luego que está ahí, pero no es el único. Veremos cómo el sector profesional, el sector jurídico, es de una amplitud, bueno, pues desde luego que notable, y vamos a profundizar sobre estas salidas. Y finalmente, bueno, pues hemos incluido información y admisiones. Información y admisiones interesante para formar parte de este máster como alumno de CDU. Bien, siguiendo el índice establecido al efecto, en primer lugar tenemos los requisitos de admisión. Para conocer estos requisitos de admisión, bueno, yo os lo voy a presentar, ¿no? Como no puede ser de otra manera, pero es tan sencillo como acceder al Boletín Oficial del Estado. A golpe de un clic podemos consultar la norma de referencia, que en este caso es la Ley 34/2006 de 30 de octubre sobre el acceso a las profesiones de abogado y procurador de los tribunales. Si consultamos esta norma en su artículo segundo, podemos leer la acreditación de aptitud profesional y específicamente aparece establecido lo siguiente. Y dice así el artículo: podrán acceder al máster universitario oficial en abogacía todas las personas que se encuentren en posesión de título universitario de licenciado o de graduado en Derecho. ¿Por qué esto es importante? Desde luego porque lo que está tratando la norma es de marcar una línea clara en los, por supuesto, los requisitos de admisión y en el sentido de que es un máster de especialización. Es decir, continúa la línea de aquellos graduados licenciados en Derecho que quiera profundizar conocimientos y, desde luego, que tengan en mente como una posible salida en su desarrollo profesional el ejercicio de la abogacía. Entonces, este es un requisito clave y que en cualquier máster habilitante, no solo en este, nos vamos a encontrar. Luego, previamente, tenemos que tener localizado nuestra titulación, nuestro certificado supletorio de título que nos permita probar que efectivamente somos licenciados o graduados en Derecho. De esa manera no habrá ningún inconveniente para poder cursar este máster. Habilitante. La superación del máster universitario oficial en abogacía tiene carácter de habilitante, es decir, al participante para extender sus habilidades profesionales dentro del marco legal que constituye la pertenencia a cualquier colegio de abogados de España, permitirá, desde luego que permite, el acceso a la profesión de abogado. En este sentido, si queremos más información al respecto, podemos consultar webs oficiales e incluso también web de CDU y la de referencia en este sentido, que es el Consejo General de la Abogacía
española. Para poder acceder a la profesión de abogado, en primer lugar, tendremos que conseguir el apto en el máster de acceso a la abogacía y a partir de ahí tendremos que superar el examen que propondrá el Ministerio de Justicia. Así que esos son los pasos a seguir y ese es el significado de máster habilitante. El programa, ¿qué asignaturas vamos a cursar? ¿Cuál es el plan de estudios de este máster de acceso a la abogacía? Bien, pues como podemos ver, el plan de estudios lo que prevé es una división en 3 semestres, es decir, es un máster que tampoco es excesivamente largo, es muy concreto, muy específico, como es de especialización, como me he referido anteriormente, pero en 3 semestres podemos conseguir nuestros objetivos académicos. Las asignaturas que, en este caso, que vamos a poder matricularnos, bueno, pues las podemos ver en pantalla: asesoramiento y litigación civil y mercantil, asesoramiento y litigación penal, módulo profesional, asesoría y resolución extrajudicial de conflictos, con especial atención a la mediación y al arbitraje, litigación internacional, asesoramiento y litigación laboral, asesoramiento y litigación administrativa, litigación constitucional, prácticas externas 1 y 2. Ahora veremos por qué esto de prácticas externas 1 y 2 y cómo propone CDEU el desarrollo de estas prácticas, y el trabajo final de máster. Como podemos ver, en total, en número de créditos ECTS, tenemos un total de 90, con especial peso de algunas asignaturas que, bueno, quizá pueden ser consideradas las más importantes, un poco por los conocimientos básicos y, desde luego, por la estructura que tienen dentro de las guías docentes y dentro de este plan de estudios. La primera de ellas es clara, tiene 15 ECTS y es el asesoramiento y litigación civil y mercantil. Ahora, a continuación, vamos a profundizar un poco sobre cada una de estas asignaturas. Y también especial importancia tiene las prácticas externas 2. ¿Por qué? Bueno, desde luego que en este tipo de máster lo que es de capital importancia es no solo tener unos conocimientos teóricos, que por supuesto que los alumnos deben tener estos conocimientos teóricos, porque si no es muy difícil llevarlos a la práctica, ¿no? Pero lo que es esencial es especialmente eso, llevarlos a la práctica. Por eso, prácticas externas 2 tiene 24 ECTS. Si además los sumamos a prácticas externas 1, pues simplemente 24 más 6 es 30 ECTS. Tiene un gran peso dentro de este programa. No os preocupéis en este sentido, vais a estar muy bien preparados para poder desarrollar vuestras prácticas externas con total solvencia. Y, bueno, prueba de ello es que este plan de estudios está estructurado con esa finalidad, al final, el ser abogados. Así que, nada, vamos a por ello, vamos a profundizar sobre cada una de las asignaturas y vamos a verlas un poco en detalle. Bien, la primera es, como decía, la que quizá más peso tiene, y es asesoramiento y litigación civil y mercantil. Consultando la guía docente, como podréis hacerlo una vez que estéis matriculados, podréis ver los conceptos generales, las competencias generales específicas que finalmente vais a adquirir, pero también podéis haceros una idea de los conceptos específicos y generales que vais a poder estudiar a lo largo del semestre. Yo he seleccionado aquello que consideraba que era más relevante y más importante para aquellos posibles alumnos que estéis pensando en matricularos en este máster, o aquellos que estéis dudando entre cursar este máster o otra titulación específica de Derecho. En este caso, asesoramiento y litigación civil y mercantil. Bueno, pues con esta asignatura se pretende que el estudiante conozca en profundidad
la labor de asesoramiento legal del abogado en el ámbito jurídico privado. Luego, por eso es tan relevante, desde luego que una de las grandes o de las mayores salidas que tiene bueno, pues este máster es el asesoramiento legal. Por eso el peso en ECTS que tiene esta asignatura. Además, se abordan los aspectos más destacados en materia contractual, propiedad, derechos reales, derecho de familia y sucesiones. Como habéis estudiado Derecho, estas materias, estos ámbitos de especialización, no son para nada alejados a lo que ya habéis estudiado previamente, pero eso sí, aquí se profundiza muchísimo más, la visión es plenamente práctica y desde luego que orientada al examen que propone el Ministerio de Justicia. No nos tenemos que asustar con estas materias, ya las conocemos, simplemente vamos a profundizar sobre ellas. En el ámbito mercantil se pretende familiarizar al alumno con la estructura jurídico-privada subyacente al ejercicio de la actividad empresarial, siempre teniendo claro que el sector jurídico es donde nos vamos a desenvolver, pero tenemos que estar y tenemos que conocer aquellos sectores que están plenamente vinculados. Como no puede ser de otra manera, la actividad empresarial tenemos que conocerla y tenerla muy en cuenta porque, entre otros aspectos, vamos a asesorarla. La parte de la asignatura correspondiente a la litigación se centra en el proceso civil, que también se ha estudiado tanto en el grado en Derecho como en la licenciatura, pero en este caso el instrumento, bueno, sabemos lo que es el instrumento por medio del cual pueden pedir y obtener la tutela de los tribunales de justicia las personas que consideren que sus derechos e intereses privados están siendo injustamente lesionados por otros sujetos. Vamos a profundizar sobre todos estos conceptos. Está diseñado como complemento específico de cada una de las materias específicas que se han visto en las titulaciones anteriores. Así que no debemos preocuparnos, además, si cuando hemos ido cursando tanto la licenciatura o en su caso el grado y alguna de las asignaturas nos ha costado un poco más, porque es cierto que en este ámbito jurídico todos nos acabamos especializando en una rama del derecho. Entonces es normal que cuando vemos este tipo de programas tan específicos, en ocasiones alguna de las asignaturas nos puede causar, bueno, pues desde luego algo más de inquietud en el sentido de pensar que no tenemos los conocimientos suficientes como para poder superarlas. No debemos de preocuparnos. En CDU, desde luego, que estamos para eso, para seguir aprendiendo, para perfeccionar aquellas habilidades que, bueno, ya hemos ido adquiriendo a lo largo de nuestra trayectoria académica y para, bueno, desde luego, en este máster, para asegurar y para tratar de garantizar que vamos a superar el examen propuesto por el Ministerio de Justicia. Asesoramiento y litigación penal, eso de las asignaturas, tiene como objetivo que el estudiante asiente los conocimientos adquiridos en el grado de licenciatura en Derecho, ya lo hemos dicho con anterioridad, aplicándolos a la práctica penal. Y con ello afronte la labor de asesoramiento en causas penales, así como la defensa o acusación en los diferentes procesos penales. Bien, en el grado en Derecho, a todos nos sonará que hemos estudiado Penal 1, Penal 2, incluso Penal 3, en CDU, desde luego ese es el plan de estudios, y bueno, seguimos con la rama penal tratando de perfeccionar esos conocimientos que hemos ido adquiriendo. En este caso, desde luego, vamos a orientarlo a nivel de los diferentes procesos y tratar de acercar la realidad del ámbito del derecho penal a todos los alumnos que finalmente estéis matriculados. El conocimiento del proceso penal resulta vital en el enjuiciamiento de hechos que pudieran ser constitutivos de delito, ya que a través de este se ha de garantizar que en su caso prevalezca la presunción de inocencia de los individuos o, en caso contrario,
cuando el sujeto sea responsable de un hecho delictivo se imponga la pena en sus justos términos, así como que la misma se cumpla con respeto a los derechos fundamentales de los sujetos. Bien, estos son principios que ya conocemos, pero que, bueno, pues desde luego que conviene seguir estudiándolos para consolidar estos conocimientos. El proceso penal aplicado y ejecutado correctamente es uno de los pilares fundamentales de un Estado de Derecho. Y nosotros, como abogados, debemos, desde luego, que colaborar y consolidar estos pilares fundamentales y, bueno, pues desde luego que nuestra actuación en todos los casos tiene que ser conforme a la normativa, por eso es tan importante conocerlas y conocer cuáles son las consecuencias, en este caso, que tienen las actuaciones para dichos sujetos y, desde luego, el saber desenvolvernos en situaciones que en ocasiones pues no son sencillas porque nos vamos a ver relacionados con hechos delictivos. Desde luego que tendremos también que saber manejar esa tensión y tratar de bueno, pues, proceder con la mayor calma posible porque los conocimientos los vamos a tener y la práctica también la vamos a tener. Luego, desde luego que tanto cuando un profesional está seguro de sí mismo porque tanto es conocedor tanto de la teoría como de la práctica, al final va a ser un profesional de éxito, que eso es lo que es importante y en lo que vamos a trabajar. Módulo profesional. Esta asignatura es para mí capital. Quizá en el plan de estudios el número de CTS no es de los más altos, pero desde luego que es una asignatura que probablemente desde pequeños deseábamos haber cursado. ¿Por qué? Porque siempre decíamos, bueno, está muy bien, nos enseñan la teoría que fuera, ¿no? Pero ¿cuál es la práctica? ¿Cómo se hace? ¿Cómo puedo ser yo un abogado? Bien, pues módulo profesional tiene ese enfoque. Es decir, pretende que el estudiante pueda llegar a conocer en profundidad el estatuto propio de la abogacía, las normas deontológicas, muy importante, criterios de honorarios, así como la organización colegial. Pero para mí, además de esto que es capital, es muy importante lo que reflejo en el segundo párrafo. Igualmente, se explicará en esta asignatura los métodos de expresión más habituales, fiscalidad, contabilidad, organización de despachos, porque efectivamente podemos tener los conocimientos sobre cada una de las materias. Podemos tener y sentirnos cómodos en la práctica profesional, pero si no sabemos cómo organizarnos, cómo gestionar nuestro propio despacho, cómo llevar nuestra contabilidad, los impuestos que tenemos que ir presentando, el modelo 303, modelo 111, pues desde luego que lo vamos a tener complicado. Y este módulo profesional lo que nos va a ayudar es aún más a poner esos conocimientos teóricos a la práctica. Efectivamente, como se refleja en la diapositiva, son absolutamente necesarios para el abogado actual. En esta materia, sin perjuicio de que se traten de aspectos transversales y que el estudiante tratará en otras asignaturas del máster, se profundiza sobre ellos porque tratan de aspectos ineludibles en el ejercicio de la actividad profesional. Estoy seguro que cuando nos veamos por los pasillos de CDU y aquellos que estáis, por supuesto, viendo esta jornada de presentación, me pararéis y me diréis, efectivamente, Víctor tenía razón, módulo profesional es una de las asignaturas que ya me hubiese gustado cursar previamente durante mis estudios. Bueno, ahora tenemos la oportunidad, así que vamos a por ello. Asesoría y resolución extrajudicial de conflictos, la mediación y el arbitraje. Desde luego que todos los métodos de resolución extrajudicial de conflictos hoy en día son deseables y desde luego que conocer sus procedimientos que existen, cómo llevarlos a cabo, pues es capital porque en algunas ocasiones los clientes que tengamos lo que nos van a pedir es nuestra intervención con la idea en el que podamos agilizar en la medida de lo posible bueno, pues la tramitación de las causas que tengan pendientes y en este caso
Los métodos extrajudiciales de resolución de conflictos nos pueden ayudar a conseguir una agilización que a veces, desde una perspectiva más judicial, puede complicarse. También es esencial el conocimiento de estos procedimientos porque el coste en el que se incurre, bueno, pues suele ser bastante inferior. En este caso, bueno, debemos ser conocedores que no siempre es posible poder acudir a ellos porque son las partes las que tienen que estar predispuestas a formar parte de estos procedimientos extrajudiciales de resolución de conflictos y en ocasiones veremos que no estarán muy predispuestas. Bien, perfecto, pero nosotros como profesionales tenemos que tenerlas en cuenta y debemos conocerlas en profundidad. Específicamente, ¿qué vamos a ver? Bueno, el título de la asignatura sí lo muestra, pero también lo he reflejado en la diapositiva, la mediación y el arbitraje. Finalidad. Bueno, pues se pretende capacitar al alumnado para el manejo de las fuentes normativas, construcciones dogmáticas y jurisprudenciales para la resolución de todos aquellos problemas jurídicos que se plantean en relación al uso y puesta en práctica de los distintos procedimientos de solución extrajudicial de conflictos. Luego vamos a tener vías de solución y, bueno, aquí vamos a poder estudiar en profundidad tanto la mediación y el arbitraje. Seguro que en el desarrollo de nuestra práctica profesional acudiremos en alguna ocasión a la mediación y al arbitraje. Otra asignatura, litigación internacional. Bien, pues en un mundo globalizado la verdad es que cada vez adquiere más relevancia esta práctica jurídica a nivel internacional. Se abren nuevos campos, simplemente si pensamos a nivel empresarial, a nivel mercantil, todas las relaciones entre empresas que, bueno, pues que se suceden en el día a día. Una empresa que puede tener su actividad en España, por ejemplo, y otra empresa que puede estar desarrollando bueno, pues su práctica profesional en otro país, ya sea de la Unión Europea, Estados Unidos, Asia, en el sentido en el que las relaciones mercantiles hoy en día, bueno, pues desde luego que están a la orden del día a nivel de diferentes países. Herramientas como esta en la que estamos utilizando permiten incluso profundizar sobre estas relaciones internacionales y es debido a ello que es capital conocer la litigación internacional. Es más, hay empresas que, bueno, pues tienen su sede social, por ejemplo, en España y pueden tener filiales o otro tipo de organismos colaboradores en otros países. Y, bueno, pues este tipo de estructuras societarias pueden dar lugar a incógnitas para el empresario o para aquellos asesores o departamentos jurídicos de estas empresas. Nuestra función puede ser asesorarles y tenemos que conocer cómo hacerlo y, desde luego, conocer en el caso que tengamos que litigar. El objetivo de esta asignatura es conocer desde una perspectiva práctica los necesarios marcos teóricos y conceptuales, cuáles son los principales problemas que se plantean en el seno de la litigación internacional y cómo poder resolverlos. Es por ello que se presta una especial atención a aquellos sectores que principalmente quedan afectados, así como a las normas, no solo del derecho internacional público y privado, sino también, claro, del derecho comunitario europeo. Yo he puesto un ejemplo que era, quizá porque por mi práctica profesional es el que más cercano está a mi ámbito de especialización, como es el mercantil y el concursal, pero efectivamente hay otros sectores y hay otros ámbitos de especialización que no vamos a dejar de lado y que tenemos que estudiar y vamos a hacerlo. Así está contemplado en el programa de la asignatura. Asesoramiento y litigación laboral. Con esta asignatura se pretende que el estudiante conozca en profundidad las principales materias de actuación del abogado asesor en el ámbito laboral y mediante métodos de desarrollo eminentemente prácticos, efectivamente, porque, como decimos, la teoría hay que conocerla,
pero si no somos capaces de llevarlo a la práctica, es muy difícil que un asesor jurídico, un abogado, un consultor pueda desarrollar su actividad de una manera eficiente y que así lo valoren sus clientes. En este caso, la asignatura se estructura en dos bloques claramente diferenciados, uno que es asesoramiento laboral y otro litigación laboral. Asesoramiento laboral, bueno, pues aborda los aspectos más destacados del contrato de trabajo, la relación laboral ordinaria, las relaciones laborales especiales, haciendo especial incidencia en la de abogados en despachos, las distintas modalidades contractuales, los pactos típicos en el contrato de trabajo, el tiempo de trabajo y el salario, así como las distintas vicisitudes por las que pueden atravesar la relación laboral, interrupciones, suspensiones y extinción del contrato de trabajo. Bueno, pues como ya sabemos y ya hemos estudiado también en la licenciatura, o en su caso en el grado, pues conocemos que las salidas de este ámbito laboral, las salidas profesionales, me refiero, son evidentes. Todos, en algún momento dado nos vamos a ver, vinculados con una organización determinada, ya sea una empresa, ya sea nuestro propio despacho, ya sea la que sea, ¿no? Entonces, en este sentido, poder prestar asesoramiento laboral y conocer cómo desempeñar con la mayor eficiencia y eficacia posible nuestra labor va a ser capital y desde luego que puede ser una de las grandes salidas para muchos de vosotros. Así que es una asignatura de gran relevancia. Litigación laboral, que es el otro bloque en el que se estructura esta asignatura. Se pretende situar al estudiante desde una perspectiva eminentemente práctica ante el proceso laboral. Como podéis ver, el concepto práctico aparece constantemente, no solo en esta asignatura de asesoramiento y litigación laboral, sino en el resto también. Es la finalidad que tiene el máster y es, desde luego, la línea que se va a seguir en CDU para que podáis desenvolveros en el ámbito laboral sin ningún inconveniente y con total seguridad. Asesoramiento y litigación administrativa. El objeto de esta asignatura es el conocimiento de los aspectos fundamentales de la actuación administrativa, con especial atención al procedimiento administrativo, así como su control por parte de la jurisdicción contencioso-administrativa. En este caso, esta asignatura, el diseño que tiene es complementar y perfeccionar los conocimientos de, os sonará, Derecho Administrativo 1, Derecho Administrativo 2 y el enfoque que también se da es al nivel de litigación administrativa. ¿Cómo se va a lograr estos objetivos? Pues para adquirir tales conocimientos, los que están previstos en el máster, se va a desarrollar estas actitudes. La asignatura se desarrollará a partir de clases o exposiciones teóricas y las clases con exposiciones y resoluciones de casos prácticos. En toda la metodología que se va a aplicar tiene una doble finalidad. La finalidad de practicidad, de visión práctica y la finalidad de estar lo mejor preparados posibles para poder superar el examen que propone el Ministerio de Justicia. Litigación constitucional está a la orden del día, es otra asignatura en la que se centra el conocimiento de los procesos constitucionales, es decir, los instrumentos a través de los cuales los sujetos legitimados pueden pedir y obtener la respuesta del Tribunal Constitucional a su pretensión fundada, siempre y exclusivamente en la vulneración de la Constitución como norma suprema del ordenamiento jurídico. Como no puede ser de otra manera, se proporciona al alumno conocimientos prácticos en orden a la redacción de escritos ante el Tribunal Constitucional y herramientas para el análisis de la jurisprudencia constitucional. Desde luego que vais a tener todas las herramientas y toda la documentación a vuestra disposición para que en el mismo momento en el que ya ejercéis como abogados podáis desenvolveros con la máxima seguridad y podáis redactar escritos, algo que, que desde luego que para los abogados no es nada lejano esto de la redacción de escritos y que lo podáis hacer con total seguridad y con total garantía. Desde luego que
en CDU vamos a estudiarlo y parte de la práctica será esta redacción de escritos. Prácticas externas y trabajo fin de máster. Estoy ya finalizando con el programa, con el plan de estudios previsto para este máster. Y si recordáis, en el plan de estudios aparece reflejado prácticas externas 1 y prácticas externas 2. Bien, prácticas externas 1, lo habitual, lo que se suele enfocar en el centro de estudios CDU es el visionado de, bueno, pues desde luego que juicios en directo o grabados o de profesionales que simulan cómo proceder con, bueno, lo que sería en sala. Ese sistema está previsto para prácticas externas 1 con la finalidad de que el estudiante que los visiona, que realiza las actividades que se van proponiendo, no solo pueda aprobar, desde luego, prácticas externas 1, sino que tenga los conocimientos y ya haya visto lo que se va a enfrentar en prácticas externas 2, que es la práctica real de los despachos. En este caso, en prácticas externas 2, ya nos veremos plenamente relacionados con el ámbito jurídico porque vamos a formar parte de un despacho, de una organización, de una empresa, en el que probablemente, en el caso de una empresa, podemos darle consultoría jurídica o estar en los departamentos jurídicos. Independientemente de todo ello, CDU cuenta con numerosos convenios con empresas, despachos e instituciones del sector jurídico para la realización de las prácticas. Es decir, a aquellos alumnos que en el momento de cursar las prácticas, bueno, pues conozcan más o menos cuál puede ser su ámbito de especialización, tendría dos vías. La primera de ellas quizá tiene ya relación con algún despacho, alguna empresa, alguna organización y, bueno, si en el caso en el que quisiera continuar desarrollando sus prácticas externas en estas instituciones que quizás le son más cercanas, puede hacerlo porque puede postular a ese despacho de confianza, empresa o organización a CDU con la idea de firmar un convenio de colaboración de prácticas. Y desde luego que CDU siempre va a estar abierta a este tipo de colaboraciones siempre y cuando, claro, desde luego que estas empresas, despachos e instituciones cuenten con los requisitos exigidos para poder ser organizaciones en el que se puedan impartir las prácticas externas jurídicas y que demanda este máster habilitante. Digo esto porque suele ser habitual, no sé si es vuestro caso, aquellos alumnos que han cursado prácticas externas ya en el grado y que, bueno, pues finalmente o han sido contratados por el despacho o tienen relación con ese despacho, bueno, pues pueden continuar. Podéis continuar y no va a haber ningún inconveniente al respecto. También la otra línea puede ser aquellos estudiantes que quizá no tengan esta relación con empresas, despachos e instituciones del sector o que, bueno, pues aún no se decantan por un ámbito de especialización. En este caso, CDU cuenta con un departamento de asesoramiento profesional y mentoring y, desde luego, que va a estar a disposición para estos alumnos con la idea de enfocarles, según sus perfiles académicos, a cuáles podrían ser estos ámbitos de especialización en cuál podrían desarrollarse de mejor manera. Y este departamento de asesoramiento profesional y de mentoring lo que hará es poner a disposición del alumno aquellas empresas, despachos e instituciones que ya tienen un convenio de colaboración firmado con el centro para que, conforme a su perfil de especialización, puedan cursar estas prácticas externas 2. Y en cuanto al trabajo final de máster, bueno, en este sentido es la última asignatura y, bueno, a bote y pronto no nos tiene que causar ningún tipo de miedo, porque a veces en relación al trabajo de fin de máster, bueno, pues hay muchos alumnos que al inicio dicen, ostras, si estoy a lo mejor trabajando, estoy compaginando el máster, voy a ser capaz de poder realizar un trabajo final de máster con las máximas garantías y poder desarrollarlo para que finalmente pueda aprobar esta asignatura. Desde luego que en CDU vamos a poner todo nuestro empeño para que eso sea así y desde luego que sé que por vuestra parte también. El TFM del máster de abogacía consiste en la redacción de un dictamen jurídico,
Luego también no es solo el ámbito académico, sino que la práctica también está en el trabajo final de máster. Y deberá estar centrado en cualquiera de los diferentes campos relacionados con la abogacía. ¿Por qué? Porque cada abogado, cada futuro abogado va a tener un ámbito de especialización. Y se tendrá que realizar de forma individual, bajo la supervisión de uno o más directores, dependiendo, se asignarán los directores, dependiendo del ámbito de especialización que elija el alumno, en el que se integren y desarrollen los contenidos formativos recibidos, capacidades, competencias y habilidades adquiridas durante el periodo de docencia del máster. Y que se busca evaluar la capacidad de resolución de problemas jurídicos concretos desde una perspectiva, y vuelve a aparecer la palabra, práctica. Así, por supuesto, como la redacción de escritos jurídicos que nos vamos a ver relacionados sí o sí en nuestro desempeño profesional. La estructura del dictamen jurídico ya la veremos más en profundidad, pero ha de incorporar los antecedentes de hecho, las cuestiones que se plantean, la normativa aplicable, los fundamentos jurídicos y las conclusiones. Veremos que hay estructuras que en derecho nos van a ser muy familiares y desde luego que vamos a empezar a familiarizarnos con ellas desde el mismo momento en el que estamos cursando el máster. Así que esa estructura también se ha llevado al trabajo final de máster. Luego volvemos a vincular la teoría con la práctica. Siguiendo el índice establecido al efecto, vemos en pantalla los datos significativos de interés. Algunos ya los hemos pasado previamente. Los ECTS son 90, 30 ECTS de prácticas externas, porque engloba, en este sentido los 30, las prácticas externas 1, prácticas externas 2, 3.600 cuestionarios test para el trabajo personal de cada participante. ¿Por qué es tan importante los cuestionarios tipo test? Porque el examen final que propone el Ministerio de Justicia es tipo test. Entonces vamos a estar de sobra preparados porque contamos con una base de datos muy amplia y desde luego que la ponemos a disposición de los alumnos para que en la medida de lo posible no haya sorpresas con respecto a lo que en su caso se puede plantear en este examen final. Además, hay unos 100 desarrollos temáticos, 170 vídeos explicativos y 14.400 posibilidades de respuestas. Porque sí, efectivamente, en muchas ocasiones veremos que hay diferentes interpretaciones, no hay una única respuesta válida. Y desde luego que veremos por qué una determinada pregunta puede ser resuelta de varias modalidades, de formas diferentes. Y vamos a, desde luego, justificarlo con la normativa, la jurisprudencia, y vamos a tener la posibilidad de, además, ensayarlo a lo largo de nuestro desarrollo en el máster. Luego, vamos a tener todas las herramientas a nuestra disposición para poder afrontar con garantías este examen final y para adquirir los conocimientos necesarios para poder desarrollar nuestra actividad profesional con las máximas garantías. La titulación, como no puede ser de otra manera, es oficial, es una titulación oficial universitaria. La superación del máster supondrá la obtención del título oficial universitario de máster universitario oficial en abogacía por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. ¿Por qué Rey Juan Carlos de Madrid? Bien, porque CDU es un centro adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos y lo que, conforme a la normativa vigente y establecida al efecto, CDU lo que desarrolla son los planes de estudios que pone a disposición la Universidad Rey Juan Carlos, todos aquellos que, por supuesto, está acreditado para ello. Y el máster de acceso a la abogacía es uno de ellos. Eso sí, uno de los elementos diferenciadores de CDU es el propio toque de CDU, con profesores, desde luego, acreditados en el sector, con herramientas tecnológicas a la última y, bueno, desde luego que, como os decía, a lo largo de toda esta explicación, de toda esta ponencia de presentación del máster, las ponemos a vuestra disposición. Quizá una de las más importantes, que es las colaboraciones especiales, he dedicado una diapositiva exclusiva para poder profundizar sobre ello.
Vuelvo a profundizar, es habilitante para el acceso a la profesión de abogado, imprescindible para poder ejercer la profesión a nivel nacional e internacional. La pregunta del millón, ¿cómo lograremos alcanzar los objetivos académicos propuestos? Hay tres bases, tres pilares básicos dentro de la estructura de CDU que nos ayudará a lograr alcanzar los objetivos académicos propuestos. ¿Y cuáles son? Bien, los podemos ver en pantalla. El profesorado, el campus virtual y las colaboraciones especiales. Profesorado. Bien, en este tipo de máster se exige que el profesorado, por supuesto, esté cualificado no solo desde el ámbito profesional, sino también desde el ámbito académico. En este sentido, para poder desarrollar una formación totalmente dinámica y enfocada a la profesionalización, es importante contar con un claustro de profesores de primer nivel. CDU lo tiene, totalmente competitivo y con una larga experiencia docente en programas de máster. En este sentido, CDU pone a disposición y tiene en el claustro de profesores universitarios y profesionales. Los profesores universitarios son doctores en Derecho y, desde luego, que están vinculados en todas las reuniones de coordinación para que su peso académico, sus conocimientos académicos estén perfectamente alineados con aquellos perfiles profesionales que también forman parte del claustro. Es decir, nos encontraremos en claustro de profesores con académicos, abogados y procuradores, especialistas en el ámbito jurídico. Y desde luego que son perfiles totalmente acreditados y que totalmente reconocibles en los sectores en los que cada uno imparte clase. Simplemente lo vais a poder ver desde el día 1 en el que los profesionales se ponen a impartir la clase y veréis y podréis aprovechar esos conocimientos tanto teóricos como prácticos que son esenciales a la hora de nuestro estudio y a la hora de poderlos poner en práctica también nosotros. Y desde luego también a la hora de poder tener contactos y colaboraciones en el sector, también muy importante, no lo olvidemos. ¿Cómo funciona el campus virtual? Bueno, pues en este sentido, con el objetivo de facilitar al alumno cada una de las asignaturas que se encuentra matriculado y conforme a las posibilidades didácticas, en el campus virtual se pueden visualizar clases en el que se presentan los conceptos más relevantes de las asignaturas objeto de estudio, tendremos vídeos, tendremos temarios, tendremos manuales, formularios, referencias normativas, enlaces al BOE, apuntes, artículos, ejercicios, test. Documentación, desde luego que actualizada, propia del centro, con colaboraciones, como vamos a ver, fuentes oficiales. Tenemos todas las herramientas necesarias. Tendremos que realizar trabajos, tendremos que realizar cuestionarios, todo conforme a las guías docentes de cada una de las asignaturas y con siempre la finalidad, ya sabéis, teórico-práctica. Colaboración especial. Tengo que dedicar sí o sí una diapositiva a nuestra colaboración especial con Francis Lefebvre, en el sentido de la base de datos prestigiosa de la editorial jurídica Francis Lefebvre. La tenemos a disposición en CDU a través de nuestro campus virtual. Os facilitaremos el enlace, la contraseña, para que podáis consultar todos los mementos, toda la jurisprudencia y, desde luego, toda la documentación actualizada a través del campus virtual, como decía. Esto es muy importante porque hoy en día, cualquiera de nosotros podemos ir a cualquier librería y comprar un manual específico de derecho. Es más, CDU lo hace previamente al inicio de cada uno de sus máster. Y en la biblioteca, en este caso de CDU, podemos encontrar los manuales más actualizados. Pero, ¿cuál es el contra de estos manuales? No solo los que pueda adquirir CDU para sus bibliotecas, sino los que podamos adquirir cualquiera de nosotros. Pues que al estar en papel, mañana posiblemente estén desactualizados. No sé si mañana, ¿no? Pero a lo mejor en un mes sí, o probablemente en 3 meses también. Seguro que puede estar desactualizado a lo largo de la duración del máster.
Por eso, la colaboración especial con Lefebvre cobra especial relevancia, porque la actualización es constante. Cualquier documentación que tengamos que consultar, sabremos de primer nivel que está actualizada y vamos a ir a los datos y a la información que nos interesa en ese mismo momento. No tendremos y no pecaremos en este caso de consultar un manual desactualizado. Por eso es tan importante esta colaboración con Francis Lefebvre. También es importante que va a estar a disposición no solo cuando el alumno está matriculado en CDU en este máster de acceso a la abogacía, sino que tendrá la opción de acceder un año después de haber aprobado. ¿Por qué? Porque entendemos que, desde luego, que a nivel de coste para cualquier abogado, joven abogado o abogado que empieza a ejercer, bueno, pues tiene que ser cuidadoso con los costes y necesita esta información actualizada, y de CDU se la ofrecemos y la tendrá también a disposición cuando finalice el máster. Un año después podrá seguir accediendo con las claves que CDU le haya facilitado al inicio del máster de acceso a la abogacía. Salidas profesionales, voy rápidamente porque veo que el tiempo ya empieza a ser limitado. Despachos o bufetes, docentes de derecho, organismos internacionales, seguridad y protección de datos, departamentos jurídicos, emprendimiento, procurador de los tribunales, compliance officer. Las salidas son innumerables, organizaciones intergubernamentales, cooperación y desarrollo, negocios internacionales, comunicación y RSC, recursos humanos, administración del Estado, operador y dinamizador jurídico, lobismo profesional. Y finalmente, con esta diapositiva concluyo. Ahora es el momento del turno de preguntas porque, bueno, en esta diapositiva lo que reflejo es la acreditación académica, que es un centro CDO autorizado, desde luego, para impartir este máster oficial, el calendario previsto, la duración, la modalidad de enseñanza y evaluación y la información necesaria para las admisiones, que en su caso se puedan producir, ya sea por tener el conocimiento que ahora he tratado de transmitir en esta jornada, o porque, bueno, en este caso podéis seguir consultando a través de nuestra página web o a través de otros canales y poder profundizar sobre aquellos aspectos que yo he tratado de introducir en esta jornada. No obstante, ahora doy paso a mi compañero Eduardo para que, bueno, pues vaya gestionando todas aquellas preguntas que se puedan plantear y trataremos de dar respuesta a cada una de ellas. Os queremos agradecer a todos vuestra participación en este webinar. Lamentablemente nos quedamos un poquito sin tiempo. Algunas de las preguntas van relacionadas con la prescripción universitaria del máster, ¿de acuerdo? Podéis comenzarla ahora sin ningún problema, ¿de acuerdo? CDU, como centro adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos, luego se dedica a hacer estas gestiones en septiembre, que es cuando nos lo habilita, ¿de acuerdo? Pero mientras tanto podéis hacerlo, ¿de acuerdo? Es importante recordaros que para poder acceder al máster universitario oficial en abogacía es, bueno, requisito indispensable haber finalizado el grado en Derecho o tener la licenciatura en Derecho, ¿de acuerdo? Porque básicamente sin tener finalizado el grado, si alguno de vosotros es matriculado antes de esa fecha, puede haber cierta incompatibilidad con el Ministerio de Justicia y finalmente no podríais realizar ese examen, ¿de acuerdo? Por lo que es, vuelvo a repetir, muy importante, ¿de acuerdo? Primero finalizar el grado, ¿de acuerdo? Y luego ya, pues, realizar la matriculación. Pero, bueno, sin lugar a dudas, si tenéis algún tipo de consulta que hacernos, vamos a estar encantados de recibiros en nuestras instalaciones de Campus Madrid Centro, en la calle José Picón, número 7. Y podéis poneros también en contacto con nosotros en el 91 725 44 39 o bien por WhatsApp 618 20 99 75 o por correo electrónico info@cdu.es. También hay alguna consulta con respecto al tema de estudiantes procedentes de fuera de España, ¿de acuerdo? Es aconsejable que vengáis, ¿de acuerdo? Y que recibáis información porque dependiendo del país, ¿de acuerdo? Vais a tener, pues, diferentes opciones, ¿de acuerdo? Ha sido un placer, muchas gracias. Esperemos que nos visitéis pronto. Gracias a todos. Muchas gracias a todos.